lo hacemos así sentados, ¿sí consiguen poner atención? Sí, señor. ¿No hay problema? No. Entonces vamos a hacer silencio y vamos a comenzar, ¿sí? Para aprovechar el tiempo. Están las ventanas abiertas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar un poco lo que comenzamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Conocer los motivos por los cuales creemos. Porque hay un mérito muy bueno, que es el hecho de creer, a veces sin saber los motivos, por un acto de adhesión a la iglesia, a la fe, lo que yo siento que es verdadero. Y eso es lo principal, porque hay una gracia de Dios. Cuando uno escucha las enseñanzas de la iglesia, Dios actúa en el alma, diciéndonos que es verdadero. No es una ilusión eso, es verdad, es la gracia de Dios que actúa. Pero es bueno también conocer los motivos que nos llevan a creer. Entonces, la semana pasada vimos una introducción, algunas reglas así prácticas que son buenas en el momento que nos preguntan algo respecto a nuestra fe. En fin, ahora vamos ahora sí a lo concreto. Vamos a empezar primero con un punto que es esencial. Antes de comenzar con este punto, hacemos una diferenciación que ya mencionamos la vez pasada, y es que uno cuando va a explicar algo respecto a la fe, uno tiene que tener claro con quién está hablando, o sea, cuál es el terreno común. Básicamente, cuando explicamos cosas de la fe, hay dos tipos de personas. Hay aquellos que no son católicos, pero que creen en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, o sea, ahí hay un terreno común, que son los protestantes, o católicos medio protestantes, que hay mucho actualmente. Católicos que se dicen católicos, pero en el fondo tienen las objeciones típicas de los no católicos, en contra a varios puntos de nuestra fe. Entonces, cuando a un católico o alguien que no es católico, que es evangélico, protestante, pregunta, ahí tenemos un terreno común que son las Sagradas Escrituras, inclusive a veces la patrística, los padres de la iglesia, que creo que fueron mencionados un poco la semana pasada. Pero a veces llega alguien que no tiene fe, y a veces católico también, pero que ya dice: yo no creo en Dios por tal y tal de motivos, entonces yo soy católico, sí, pero no creo en Dios. Puede pasar. Vamos a apagar los teléfonos. Entonces, una persona atea, un agnóstico, o la persona que no cree por algún motivo, entonces ahí es diferente, porque ahí no hay el terreno común que serían las Sagradas Escrituras, la patrística, la tradición de la iglesia, etc. Entonces, la gran pregunta, o la gran cuestión donde inicia todo, la existencia de Dios. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la existencia de Dios, pero de una manera que sea fácil de entender, ¿sí? Porque si nosotros tenemos que defender nuestra fe, y nosotros no somos filósofos, no tenemos la base de filosofía, entonces vamos a ciertos argumentos que por ejemplo usa Santo Tomás, o argumentos para filosóficamente defender la existencia de Dios, no nos van a servir mucho. Entonces explicamos aquí, por ejemplo, la demostración de la existencia de Dios por los seres contingentes. Entonces, seres contingentes es una explicación muy buena que hace Santo Tomás, pero es difícil de entender. Quizá no tenemos las bases suficientes, o quizá la persona que conversa con nosotros no tenga las bases para entender esa explicación. Por eso vamos a tratar de dar unos motivos más sencillos, más al alcance de la mano, respecto a la existencia de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que hay ciertos mitos que circulan en nuestros días? Entonces, por ejemplo, el mito de que el católico no domina la Biblia. Uy, me muero de miedo porque nosotros católicos no estudiamos la Biblia, el protestante sí. Entonces viene alguien a preguntarme algo y me muero de miedo. Y por miedo me meto a un curso de Biblia de dudosa procedencia, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque tenía un mito, una cosa muy equivocada, de que los católicos no sabemos la Biblia, que nos ganan en eso. Entonces, cuidado con los mitos. Entonces, el mito que tiene que ver con el tema de hoy es que la fe es contraria a la razón. A veces hay mitos, uy, no, la razón humana, o sea, el pensamiento, la ciencia se opone a la fe.
¿Es verdad eso? No. No es verdad. Cuidado, porque es un mito que el mundo actual ha ido poniendo muchísimo, de que la razón humana superó a la fe. Lo moderno es la razón, lo moderno es el pensamiento humano, la ciencia, la tecnología, los avances del cerebro humano y la fe. Yo creo que hay varios que no me están viendo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Me alcanzan a ver? ¿Estamos bien así? Entonces, quien quiera acomodarse un poquito, no hay problema, podemos ver si se acomoda para que puedan ver. Porque si no va a salir uno con dolor de cuello. Entonces a veces nos dicen que la fe es algo así medio oscurantista, que quedó para esas épocas, así que la gente creía sin saber, que a uno le enseñaban así, hasta le prohibían leer la Biblia, dicen por ahí, y entonces la fe quedó en ese ámbito así medio oscuro, y no es verdad. Más bien la fe y la razón se unen mucho, tienen mucho que ver, tienen mucha coherencia y se apoyan la una a la otra. Hay una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Es un documento pontificio, un documento del magisterio de la Iglesia. Hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio, que significa fe y razón, que justamente habla sobre ese tema, las relaciones que existen entre la fe y la razón. Vamos a leer apenas un punto que dice lo siguiente: la fe y la razón, Fides et Ratio, entre paréntesis, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Vamos a dejar ahí, no vamos a hablar más, pero fíjense cómo tiene mucho sentido. La fe y la razón son como las dos alas. Imagínense un pájaro con una sola ala. ¿Podrá volar? Imposible. Entonces ahí está. Fe y razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. O sea, está la fe, que viene de la revelación, pero Dios ha querido también que usemos la razón. Entonces, por eso, si uno analiza la historia, la Iglesia siempre incentivó el progreso científico. Habíamos escuchado lo contrario, ¿verdad? Sí. La Iglesia siempre incentivó el progreso científico. Y las universidades, las raíces del método científico, que cuando uno estudia algo de ciencia, uno va a ver que en el fondo la estructura es el método científico. No vamos a explicar cuál es, pero hay un método científico de experimentación, de verificar aquellas hipótesis que se plantean, etc. Que ese método que ha producido tantos avances en la ciencia, la raíz de eso está en la Iglesia Católica, lo que la Iglesia impulsó, sobre todo en la Edad Media, las universidades, estudios, bibliotecas. Entonces hay textos antiguos de griegos, de filósofos griegos, de textos de Aristóteles y textos muy antiguos que existen actualmente. ¿Por qué? Porque en la Edad Media fueron reproducidos por copistas, porque había un interés por la ciencia, por la razón humana, por el estudio. Se comenzaron a tener bibliotecas muy organizadas y después había estudios superiores antes, sí, pero así sistematizado, ordenado, comenzó en la Edad Media. Entonces siempre ha habido en la Iglesia ese impulso hacia la ciencia, y actualmente hay institutos científicos en el Vaticano, hay universidades católicas que tienen avances en ciencia impresionantes, existen muchos científicos, hay listas de científicos a lo largo de la historia que han sido católicos, creyentes, personas que creían en Dios. Entonces uno ve ahí que fe y ciencia no se contradicen absolutamente. Sin embargo, existe el ámbito de la fe y el ámbito de la ciencia. ¿Estamos entendiendo hasta ahora? ¿Está claro? Entonces, son ámbitos diferentes. Entonces, ¿qué sucede? A veces, ambas parece que van a tocar el mismo punto y parece que se van a chocar. Imagínense ustedes dos trenes que vienen en dos rieles de tren que tienen un cruce y vienen los dos a mucha velocidad y los dos trenes llegan exactamente en el mismo momento al cruce y ninguno frenó. ¿Qué pasará con los dos trenes? Se estrellan. A veces nos han hecho pensar que la fe y la ciencia han ido hacia toda velocidad y se encontraron a un punto y ¡pum! Colisión. No se pusieron de acuerdo. Pero en realidad no es así. Más bien la figura más cercana
podríamos pensar en dos aviones. Dos aviones que van y se encuentran en el mismo punto del mapa, pero en altitudes diferentes. Llegaron al mismo punto, pero no se chocaron. ¿Por qué? Porque estaban en altitudes diferentes. ¿Sí o no? Entonces así pasa con la fe y la ciencia. Ambas buscan la verdad, pero en ámbitos diferentes. Entonces la ciencia, ¿cuál es el ámbito de la ciencia? El ámbito de la ciencia, del cual no se puede salir, es el ámbito de aquello que puede ser observado o medido o pesado, de alguna manera experimentado, de alguna manera medido. Entonces un experimento científico, bajo ciertas condiciones se hace algo que se puede medir, o cuando se observan las estrellas, en fin, en cualquier campo de la ciencia son cosas que pueden ser observadas, medidas e instrumentos para ver. Entonces un radiotelescopio, un telescopio, un acelerador de partículas, en fin, hay una serie de instrumentos modernos o antiguos, lo que sea, que pueden medir las cosas, y la ciencia está en el ámbito de lo que puede ser medido, calculado, experimentado u observado. ¿Está claro? Entonces, hay cosas que no pueden ser medidas, ni observadas, ni cuantificadas, ni pesadas. Por ejemplo, Dios. Entonces, como Dios es un ser que es espiritual, y el espíritu sale de todas las reglas de la materia y de todo lo observable o cuantificable o mesurable, lo espiritual se sale del ámbito de la ciencia. ¿Está claro? Entonces cuando llega una persona y dice, mire, hicimos tal y tal descubrimiento y y por lo tanto conclusión, Dios no existe. No puede ser, porque la conclusión no puede salirse del ámbito de la ciencia, porque Dios no existe. ¿Cómo puede salir eso de la ciencia, el método científico? Absolutamente es una conclusión que se salió del ámbito de la ciencia, que es ilógico que hagamos esa conclusión. ¿Está claro? Igual pasa con la fe. La fe tiene un ámbito, el ámbito de la fe. La fe no se mete en investigación científica. Entonces, ejemplos de esto. Perdón, primero, antes de eso, el ámbito de la fe, ¿qué es? Es la revelación. El ámbito de la fe es lo que estudia la teología, el estudio de Dios. Entonces vamos a uno de esos puntos donde siempre nos enseñaron que fue el choque de los trenes. ¡Pah! Colisión de dos trenes. El origen del mundo. Entonces el Génesis nos habla del origen del mundo de tal y tal manera. Entonces después llega la ciencia y dice no. Entonces fue tal otra manera. Y parece que se contradicen. Pero no hay contradicción. Si uno ve a profundidad, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque primero, el libro del Génesis, ¿es verdadero lo que cuenta, sí o no? Sí. Pues son apenas figuras. No, es verdadero. Es un libro histórico, o sea, son cosas que existieron. Pero es un libro histórico sin una finalidad científica, sin una finalidad religiosa. Entonces, ¿dice lo que sucedió? Sí, pero no dice cómo sucedió. Entonces no tiene una explicación científica, porque había un átomo inicial que de pronto explotó. No, eso no está en el Génesis. En el Génesis está que Dios creó todo de la nada. Y curioso, porque fíjense cómo la ciencia termina confirmando muchas cosas de la fe. Porque antes se pensaba mucho que el universo era eterno. Siempre existió, siempre existió. Nunca fue creado por Dios, decían algunos por ahí. Y de pronto, a inicios del siglo XX, salió una teoría que es bastante así demostrable, digamos, que es el Big Bang, que es lo más aceptado actualmente en la ciencia. Y curiosamente, quien primero habló del Big Bang y lanzó la teoría fue un sacerdote, Lemaitre, un sacerdote católico. Entonces la gran teoría del Big Bang aceptada actualmente, un sacerdote católico. Y el Big Bang nos dice que todo tuvo su inicio, y es lo que decía el Génesis. Entonces resulta que la ciencia, cuando avanzó bastante, se dio cuenta que el Génesis tenía razón, que el mundo tuvo un inicio, que el universo tuvo un inicio, y así en muchos puntos. Evidentemente todo tiene matices, hay puntos que pueden parecer complicados, sí, pero no hay contradicción. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué sucede a veces
que uno prende la televisión o entra a una página de internet y ahí parece una especie de dogmas científicos impresionantes que nos dicen Dios no existe por tal y tal y tal motivo. Jesús tuvo varios hermanos por tal y tal motivo, fue descubierto tal cosa. Fue refutado el libro tal de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué si decimos que no hay contradicción? ¿Por qué salen esas cosas tan afirmativas aparentemente contra la fe? ¿Por qué? Porque hay que distinguir que existe lo que es la ciencia propiamente y existe lo que es aquellos propagadores de ciencia para defender una ideología. Entonces vamos a explicar, vamos a esperar que pase el bus con toda la música. Oye, mira, La ventana abierta tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? El trabajo está demorado. Vamos a poner una música bonita aquí para contrarrestar. Pero en un momento, estamos listos ya. Así que está más fácil demostrar la teoría de la evolución. Ya, se fueron. Bueno, muy bien. Vamos adelante. Entonces existe lo que son los divulgadores de ciencia. Entonces ciertos programas y cosas que no vamos a mencionar ejemplos concretos, pero parece muy científico. Pero en realidad es una ciencia superficial, con unas conclusiones superficiales, con una intención de atacar a Dios o de atacar a la iglesia. Es decir, que Dios no existe, etc. Porque fíjense que no me acuerdo cuál de los científicos decía, pero una frase que es muy verdadera. Poca ciencia aparta de Dios, mucha ciencia aproxima de Dios. Pastel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo saqué un descubrimiento científico de esta semana, la semana pasada, interesante, pero ya ciencia de verdad, no esa de esos, ustedes conocen en los canales de televisión donde salen esas cosas. Entonces miren, cada vez la ciencia va profundizando, y la ciencia es profunda, la ciencia va sacando resultados, pero por el propio método científico, la ciencia no se conforma con los resultados que sacan, sino que vuelve a investigar y profundiza más. Y un resultado científico debe estar sujeto a ser comprobado, ¿verdad? Y así es la ciencia. Entonces hablamos hace un momento del Big Bang. Entonces, decían primero que que el universo era estable y eterno. Entonces comenzaron a investigar y se dieron cuenta que el universo está en expansión, está creciendo. No vamos a profundizar en cosas científicas porque no es el caso, pero apenas para tener una idea general. El universo está expandiéndose, o sea, comenzó con una explosión, ¡boom!, comenzó a expandirse, se está expandiendo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí se dieron cuenta que realmente la cosa se ponía complicada para los que decían que Dios no existe. ¿Por qué? Porque el universo nació de un átomo, de un núcleo inicial que explotó. ¿Y de dónde salió eso? ¿Quién le dio la energía a esa materia, a ese átomo, a ese núcleo inicial? Comenzaron a salir más preguntas con difícil explicación, ¿verdad? Entonces, esta semana o la semana pasada, en estos días, hay una organización en Europa, la Organización para la Investigación Atómica, CERN, C-E-R-N, que son siglas en francés, son las siglas de esa organización. Esta semana, ¿saben qué dice la organización? Pueden buscar en internet, es una noticia reciente. Dicen que ellos concluyeron que el universo no debería existir. Científicamente no debería existir. ¿Por qué? Voy a explicar en 3 palabras, pero ustedes para que vean cómo la ciencia, cuando es verdadera, es complicada, es compleja, no es tan fácil decir, no, Dios no existe. Complicado. Existe, va a sonar raro lo que voy a decir, existe la materia, existe la antimateria. Suena complicado, ¿verdad? La antimateria es muy inestable, porque la antimateria cuando se encuentra con la materia, desaparecen las dos, se convierte en energía. ¿Sí? Tiene mucha energía, eso es la fuente de energía más eficiente, la materia y la antimateria. Entonces, hace años vienen haciendo investigaciones
Y es un instituto súper serio. Tiene un acelerador de partículas de 27 kilómetros de circunferencia. Es una cosa pero monstruosa para acelerar, no sé, quarks y electrones y todas esas cosas que uno escucha por ahí, la mecánica cuántica y en fin. Entonces, la antimateria es inestable, incluso no hay cómo guardarla, porque usted guarda y toca con la materia del recipiente y desaparece. Entonces, ¿cómo hacen para guardar la antimateria? Tienen que crear campos eléctricos o magnéticos para mantener eso ahí sin contacto, en vacío, sin contacto con la materia. Es un recipiente de campos eléctricos y magnéticos. Entonces consiguieron guardar antimateria, ¿verdad? Está medio complicado, ¿verdad? Sí. ¿Seguimos con esto? Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que el modelo actual de la ciencia dice que cuando fue la explosión del Big Bang salió igual cantidad de materia y de antimateria. Solo que decían, no, si prevaleció la materia y por eso existe materia, es porque debe haber una diferencia. En algo le ganaba la materia, o en peso, en carga eléctrica, o magnética, una cosa. Y han ido midiendo, y ya este último día dicen, no, es idéntica. O sea, por lo tanto, el universo cuando hizo el Big Bang, debe haber desaparecido en el momento. O sea, no debería existir, pero estamos aquí. Entonces, resultado, hay cosas que la ciencia no consigue explicar y uno dice, no es que la ciencia puede decir, Dios existe, porque sale del ámbito de la ciencia. Pero hay cosas, y la ciencia va avanzando, lo que decíamos, mucha ciencia lleva a Dios, porque hay tantas cosas que la ciencia avanza y no hay explicación, que uno dice, tiene que haber habido alguien aquí, que intervino, que puso la mano, de alguna manera. ¿Está claro? Ahora, dentro de eso, Dios, en su infinita sabiduría, usa de las causas segundas. Porque, claro, hay cosas que suceden. Uno de esos teléfonos está vibrando. Bueno, está vibrando toda la mesa. Dios usa las causas segundas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue que los animales llegaron a ser como son ahora? No sabemos. Dios creó la gallina como es ahora. Puede ser. Sí, puede ser. Dios creó un ave un poco diferente y ahora se convirtió en gallina a través del tiempo. Puede ser también, pero no por eso Dios no existe, porque Dios pudo usar de causas segundas. Imagínense cuando uno juega a billar, ¿verdad? ¿Qué es más interesante? ¿La persona que coge la bola y la lanza directo al hueco? ¿O aquel que sabe hacer un golpe que golpea a esa bola y esa golpea a esa y esa golpea a esa y esa rebota con el filo y la última cae al hueco? El segundo tuvo más habilidad, ¿verdad? Entonces, a veces, por el hecho de que esto tiene una explicación que de esto y esto tiene una explicación que lo otro, uno dice, es que no, Dios no existe porque todo tiene su explicación. No, porque Dios es tan sabio que Dios utiliza las causas segundas. No es que ahora se ha descubierto explicación para todo. Claro, estamos descubriendo lo que Dios ya pensó desde el inicio. ¿Está claro? Bueno, vamos adelante entonces. Si a alguien le interesa el artículo, después se lo paso. Pero sí. Está en inglés. Bueno, Ave María Purísima. Sí, pecado concebida, María Santísima. Entonces, la poca ciencia aparta de Dios, o la divulgación de ciencia, que ellos quieren divulgar unos resultados así fraccionarios para demostrar una cosa que no corresponde a la ciencia, ¿verdad? Ahora, la ciencia bien hecha puede ayudar mucho a la fe. Sí, ¿por qué? Porque Dios se manifiesta no solamente a través de la revelación, que sobre todo está en el libro de la Sagrada Escritura, pero también dijimos de la tradición, etc., sino que existe también el libro de la naturaleza, creado también por Dios. Por eso hay un salmo, el Salmo 19, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. Interesante. La obra de Dios está contada en la Biblia, sí, pero también en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. También dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. ¿Quién escribe la carta a los Romanos? San Pablo. Dice: porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. O sea, Dios ha querido mostrar, no solamente a través de la revelación, sino también a través de sus obras. Entonces, a través de las obras que Dios ha hecho, o sea, de la creación, podemos entender a Dios. Y por eso la ciencia, que
Es una ciencia humana que evidentemente es inferior al estudio de Dios, porque Dios es superior, pero la ciencia puede ayudar mucho al conocimiento de Dios, porque la ciencia estudia las obras de Dios. ¿Está claro? Y como dijimos, en muchos casos, claro, la ciencia no puede decir, sí, Dios existe por tal motivo, fue medido y el telescopio vio tal cosa, entonces encontramos a Dios. No, porque los instrumentos científicos no ven a Dios. Pero sí se puede deducir la existencia de Dios, porque hay cosas que la ciencia deduce sin haberlas visto. Por ejemplo, un agujero negro. Otra vez nos metimos a la astrofísica. No, apenas un ejemplo. Un agujero negro. No, yo no estoy actualizado, pero por lo menos hasta que uno conocía, el agujero negro no se lo ve, pero se ven los efectos, porque es una gravedad muy grande y no hay una estrella, entonces hay algo que está atrayendo, pero no vemos la masa, entonces hay un agujero negro. No vimos el agujero negro, vimos los efectos. Y así, quarks y cosas que se ven por los efectos que producen, a pesar de que eso en concreto no se ve. Podríamos aplicar eso en cierto sentido a Dios. O sea, la ciencia no ve a Dios, no sabe encontrar a Dios con un microscopio, con un telescopio, con un acelerador de partículas, pero sí se puede deducir, viendo la naturaleza, que Dios existe. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a entrar en concreto, algunas cosas fáciles de entender. Desde lo más grande hasta lo más pequeño, porque la maravilla de Dios se ve en la creación desde los astros y las distancias enormes, esas distancias, imagínense lo que son miles de años luz. La luz, acá por la velocidad, podría dar 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Imagínense ustedes, la velocidad para dar 7 vueltas a la Tierra en un segundo. ¿Cuánto tiempo se demora un avión de eso así a Mach 1, propulsión a chorro, la velocidad del sonido? Ese avión, ¿cuánto tiempo demora en dar la vuelta a la Tierra? Muchas horas, ¿verdad? Ahora, la luz puede dar 7 vueltas a la Tierra en un segundo. Imagínense usted la distancia que está el Sol. Esa luz que podría dar 7 vueltas a la Tierra en un segundo, ¿cuánto tiempo demora en llegar del Sol a nosotros? 8 minutos. O sea, imagínense la distancia que hay. 8 minutos, si el Sol se prendiese en este momento, demora 8 minutos en llegar a la Tierra la luz. O sea, cuando yo veo algo en el Sol, lo que estoy viendo pasó a ser 8 minutos. Interesante, ¿verdad? Ahora nos vamos alejando. Y las distancias son tan grandes que si la distancia del Sol es grande, muy grande la distancia de la Tierra al Sol, y demora la luz 8 minutos en llegar, hay estrellas muy cercanas que están, por ejemplo, a 1 año luz. O sea, la luz demora 1 año en llegar a la Tierra. Imagínense la distancia. Bueno, hay estrellas a miles y miles de años luz de distancia. O sea, si un telescopio alcanza a ver esa estrella, lo que ve en la superficie de la estrella pasó hace 1000 años. Estoy viendo el pasado en la superficie de la estrella. Impresionante, ¿verdad? Y enorme, es la enormidad de Dios. Y uno cuando ve el cielo estrellado en la noche, ya no se ve lamentablemente en la ciudad mucha luz artificial, pero uno cuando va al campo, se aleja, qué maravilloso. Constelaciones de estrellas, de pronto estrellas fugaces y planetas, y uno ve la enormidad de Dios así. Entonces, algo enorme, algo impresionante, grandioso, que basta un poquito de sinceridad, de alma abierta para uno decir, Dios existe, viendo eso. Pero a veces no basta con eso, entonces vamos ahora a ver cosas concretas. El planeta Tierra. Entonces la Tierra tiene... ¿Qué pasa? Que a veces dicen que todo fue casualidad, estamos aquí por casualidad, todo fue un azar así impresionante, todo apareció o fue un proceso así, el azar ciego que fue haciendo cosas, una evolución ciega, todo se fue transformando. ¿Será posible eso? Vamos a ver cómo es imposible, porque la Tierra tiene el tamaño perfecto. ¿Por qué? Por muchos motivos, pero apenas voy a decir uno. La Tierra tiene una atmósfera. La atmósfera tiene el aire que respiramos, que tiene oxígeno, tiene otros gases. Es una composición de gases perfecta para la vida. Si tuviese un poco diferente, no sería apta para la vida. En los primeros 30 kilómetros de la atmósfera está el 90 y tanto % del aire. También cerca de la Tierra, la mayor parte del aire que podemos respirar. Si la Tierra fuese un poquito más pequeña,
esa atmósfera no estaría ahí. Porque lo que mantiene a la atmósfera pegada a la Tierra es la gravedad que corresponde al tamaño de la Tierra. Si fuese un poquito más pequeña, no podríamos respirar. Si fuese más grande, el aire no sería respirable, no habría la mezcla exacta de gases, el aire nos aplastaría. O sea, el aire que nos da vida, el oxígeno que mantiene todos los seres vivos, lo tenemos en la atmósfera, y la atmósfera es como es, porque la Tierra es exactamente el tamaño que es. Casualidad, ¿verdad? Mire cómo coincidió. Pero no solamente eso, sino que al mismo tiempo la Tierra está a la distancia exacta que debe estar del Sol. Porque si la Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol, pero poco, no mucho, o sea, es un poquito más cerca del Sol, nos quemaríamos. Sí, porque fíjense que el rango de temperatura en la Tierra va más o menos de menos 35 grados a más 50, que da para vivir. Y normalmente, sobre todo Bogotá, ¿no? Una temperatura así paradisíaca, ¿verdad? Siempre templado, siempre agradable. Pero si estaríamos un poco más cerca del Sol, un poquito más cerca, nos quemaríamos. Pero si estuviese un poquito más lejos, nos congelaríamos. Ahora, también, la rotación de la Tierra. El tiempo perfecto, 24 horas. Alcanza a calentarse y enfriarse toda la superficie de la Tierra perfectamente. Si fuese un poco más lento, como la Luna, que gira bien lento, se tostaría ese lado de la Tierra. Si fuese un poco más rápido, no alcanzaría a calentarse. Estaríamos mucho más fríos. Es la velocidad perfecta. La Luna, que está alrededor de la Tierra, tiene el tamaño perfecto, está a la distancia perfecta. Porque si no tuviese, ¿por qué? Por la gravedad que ejerce sobre la Tierra. Tiene exactamente el equilibrio para tener las mareas, para que el agua del mar no esté estática, para que haya movimiento del agua del mar, pero a tal punto que no inunda los continentes. Es una marea mesurada, porque la Luna está en el lugar preciso. Todo impresionante. O sea, la Tierra, la Luna, en relación al Sol, todo está en la distancia exacta para que haya vida. Con la velocidad exacta, con la rotación exacta, la traslación exacta, todo perfecto. O sea, uno se da cuenta que alguien tuvo que haber calibrado eso para que funcione así, ¿verdad? Porque si yo consigo un reloj, imagínense que tengo un reloj aquí, suizo, que atrasa 1 milésima de segundo cada 10 años. O sea, calibrado a una presión impresionante. Ya le dice, oye, ¿dónde consiguió el reloj? No, yo un día fui a la montaña, había un viento muy fuerte, una montaña donde había mucho hierro y muchos minerales, y de pronto el viento ese comenzó a traer cosas y de pronto, por una casualidad, todos los elementos que había por ahí, el polvo, el hierro, todo, salió un reloj. Y atrasa solamente 1 milésima de segundo cada 10 años. ¿Será posible? Y si hay millones de años de viento, ¿será que por casualidad en algún momento se forma el reloj? Con esa calibración tan precisa. Imposible. O sea, la Tierra, el sistema, Luna, Tierra, Sol, etc., está tan calibrado y tan perfecto, tamaños, formas, velocidades, que sería imposible sin que alguien haya calibrado eso. Interesante, ¿verdad? Vamos adelante. Ahora vamos a hablar de otro elemento. Estamos con lo más grande, nos vamos achicando, ¿verdad? Ahora vamos al agua. ¿Sí? ¿Por qué me acordé del agua? Porque siempre ponen aquí, ahora se olvidaron. Pero no importa, no se preocupen. El agua. No hay problema, no se preocupe. El agua es el elemento que sirve para la vida. Sin agua no habría vida. Sin agua no hay vida. Entonces, el agua, por ejemplo, tiene muchas cualidades que hacen que sea la sustancia perfecta para la vida. Por ejemplo, lo más fácil, el agua no mancha. Entonces el agua se evapora y nunca deja rastro, no mancha, ¿no? El agua es agua, nomás. Cuando uno se moja en el río, uno dice agua, nomás es, porque solamente moja, ¿verdad? El agua además es disolvente universal, o sea, el agua se disuelve todo. Entonces el agua hace que las cosas entren al cuerpo y se diluyan y vayan hasta la sangre. ¿Por qué? Porque se disuelve en el agua. Entonces el agua, si no hubiese agua, no podrían llegar los minerales a la sangre y a todo lo que el cuerpo necesita. Imposible sin agua. Y eso hablando del ser humano, igual con las plantas, con los animales, con todo. Y además, el agua es, digamos que químicamente neutra. O sea, el agua no reacciona con las cosas. O sea, si yo tomo una aspirina, cuando esa aspirina llega a la sangre, sigue siendo ese elemento de aspirina, no se convirtió en otra cosa.
porque el agua la llevó hasta allá, pero no la transformó, porque es neutra. Está claro, el agua es perfecta. Y además de eso, el agua, esto es más complicado de explicar. El agua tiene una tensión superficial. Se han visto que hay unos zancudos que caminan sobre el agua. Sí. ¿Por qué no se hunde? Porque tiene la tensión superficial. O sea, por eso uno cuando se lanza una plancha de 10 metros al agua, ¡puf!, el primer golpe duele porque hay una tensión superficial. Si uno hace una burbujita en el agua, entra más fácil la persona que se lanza, ¿verdad? Esa tensión superficial hace que el agua puede, no vamos a explicar cómo, pero puede subir por las plantas. Entonces hay una secuoya, esa de California, que tiene 100 y tantos metros de altura y el agua llega hasta arriba. ¿Con qué motor? Es por la constitución del agua. Si no fuese así, no podría subir, no habría vida, no habría plantas. Impresionante, ¿verdad? Ahora miren qué interesante. Más o menos el 97% del agua está en el mar. O quizá más todavía que eso. O sea, es agua salada. O sea, que diríamos que en la práctica no sirve, ¿verdad? Porque agua salada calma la sed. Si le pongo a la planta agua salada, ¿sirve? Pero Dios puso un sistema perfecto para tomar el agua del mar, quitarle la sal y repartirla por todo el mundo. Porque por la evaporación. Entonces, el punto exacto de evaporación, la temperatura que necesita, o sea, claro, existe un punto de ebullición y de congelamiento de cada elemento, y el agua es perfecto para que el agua se evapore. El dato que se evapora suelta la sal, o sea, no se evapora la sal, y después repartida por todas partes. O sea, podríamos decir que es un sistema de purificación y abastecimiento. Perfecto, nadie podría haber inventado un sistema global de purificación de agua y abastecimiento como colocó Dios. Las nubes que van por todas partes ponen el agua se vuelve a evaporar. Y además es una manera por la cual el agua se va reusando y reciclando. Siempre. Impresionante. ¿Pudo acaso que el agua tenga esas cualidades, con esa temperatura, con eso? Imposible. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo, porque son ejemplos que sirven hasta para convencernos nosotros, ¿verdad? Cuando se habla de la evolución, ¿no? Entonces dicen que, no sé, este dedo ahora está aquí más pequeño porque a través de los millones de años el ser humano, como necesitaba agarrar cosas, evolucionó, el dedo se hizo así. Entonces fue cambiando y, bueno, la fe no se mete a discutir eso, si no, porque no le corresponde, porque no es el ámbito de la fe. Entonces terminan diciendo que todo es por evolución. Había unos pequeños partículas que no sé cómo ganaron vida de repente, y después esa vida fue evolucionando hasta lo que hay ahora. Pero sé que la evolución evidentemente nos habla de, por ejemplo, órganos que tenían una función y se fueron perfeccionando, ¿verdad? Entonces hay un hígado que funcionaba más o menos y pasaron años y después funcionaba bien porque evolucionó. Bueno, puede ser. Pero otros órganos como el ojo. El ojo es complejísimo. El ojo tiene una serie de elementos, entonces la retina, córnea, humor vítreo, humor acuoso, etc. Cada elemento depende del otro. No funcionan solos. O sea, para que el ojo funcione tienen que estar todos los elementos juntos. O sea, en el fondo es un juego de lentes y una pantalla, donde se enfoca la imagen, etc. Y después viene un nervio que manda esa información al cerebro. Ese ojo, si le falta algo, no ve. Entonces, ¿podrá ser que ese ojo durante millones de años evolucionó sin poder ver? Ciegamente hasta que ¡pum!, comenzó a ver. Lógico que no. Porque algo podría ir mejorando cuando ya sirve. Por ejemplo, dicen que las tortugas Galápagos en Ecuador tenían un cuello un poco corto y la comida estaba más arriba, entonces como querían comer, el cuello, con el tiempo, las generaciones iban saliendo con el cuello más largo. El cuello ya servía y fue mejorándose. Pero un órgano como el ojo, antes de ser ojo, ¿qué hacían? Ciegamente llegó a ser así tan perfecto. Nada que se molesta. No era necesario. Hablando de agua. Muchas gracias. Entonces hay ciertas cosas que no puede ser un proceso arbitrario así del azar, como el reloj que hablamos ahora. Imagínense, ustedes se han hecho castillos de naipes, de cartas. Difícil, ¿verdad?
es un equilibrio, así armando, ya un castillo así. Imagínense que uno botase muchos juegos de cartas, de naipes, no sé cómo se dice en Colombia, y hizo un huracán, ¡bum! Y cuando el huracán pasó, quedó hecho un castillo. ¿Puede pasar eso? No. Pero si pasan muchos huracanes durante millones y millones de años, ¿algún día queda un castillo de naipes? No. Jamás. Necesito una inteligencia que coloque las cartas en orden. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ponemos otro ejemplo más? Entonces, el cerebro humano. El cerebro humano tiene una complejidad impresionante. Entonces, fíjense que la persona percibe instantáneamente muchísimas cosas. Entonces, sin que ustedes se den cuenta, están percibiendo el sonido de la voz, los carros que pasan afuera, Martina que está dibujando. ¿Qué más? Percibimos, eso en cuanto a sonidos, pero también percibimos colores. Entonces yo, en un solo golpe de vista, estoy viendo 70 personas, de una sola. Abro, cierro los ojos, abro, ya, cierro, ya vi 70 personas. Las vi a todas. Percibo el calor del cuarto, la temperatura. Percibo la textura de la silla donde estoy sentado. Una cantidad de sensaciones. Todas están siendo percibidas, todas. Y hay otras que no las percibimos conscientemente, pero que el cerebro se está dando cuenta. Por ejemplo, si hace falta colocar más tal glándula en tal lugar para que pueda la digestión seguir avanzando, si es necesario cerrar los ojos porque los ojos están secos, entonces abrir y cerrar de ojos es automático. Entonces si falta oxígeno en la sangre, el corazón tiene que ir un poco más rápido, no, ahora más llevan lento. ¿A qué ritmo debo respirar? Entonces hay una coordinación entre el corazón y los pulmones para mantener la sangre oxigenada en la cantidad exacta. Y todo el organismo tiene una cantidad de elementos y todo está siendo controlado por el cerebro en este momento y no nos damos cuenta. Entonces parece que cada segundo le llega al cerebro más de 1 millón de informaciones. Ahora, curioso que el cerebro sabe discriminar y sabe descubrir cuáles son importantes y cuáles no. Porque en cuanto a las sensaciones de los 5 sentidos, recibimos muchas impresiones, pero la persona inconscientemente, el cerebro filtra y escoge lo que es más importante. Si no, sería imposible vivir. El cerebro automáticamente ya escoge lo más importante, y por eso uno, cuando hace más esfuerzo y pone más atención, uno ni siente la moto. Sino que uno está poniendo atención así y la moto ni se da cuenta, porque el oído percibió, el cerebro se dio cuenta, pero lo filtró. Porque estaba poniendo más atención. Entonces hay un mecanismo para filtrar todo lo que no sea relevante. Impresionante, ¿verdad? Entonces eso, sin la acción de un ser que haya diseñado eso, es imposible. ¿Está claro? Ahora, vamos a dar un salto, porque estamos ya, el tiempo va pasando, nos queda poco tiempo, pero pensemos lo siguiente. No nos podemos quedar con eso, apenas un ser que es un gran diseñador del universo. Hablan ahí el intelligent design. Entonces, el diseño inteligente, una inteligencia que usa un diseño, ya. Dios es mucho más que eso, porque si no, uno podría pensar en un Dios que creó todo y ese Dios ya dejó todo funcionando como un reloj y se apartó. Dios es un ser que ama, un ser encantador, es un ser, en fin, extraordinario. Uno tiene que pasar el límite del Dios, simplemente el diseñador del universo, el arquitecto, como dicen por ahí, del universo, o si no, el Dios de la filosofía, que es ¿cómo es? El acto puro. ¿Sí? La filosofía dice que Dios es el acto puro. Como dice el propio Dios, lo dice en el Sinaí, cuando Moisés le pregunta quién es, yo soy el que soy. O sea, Dios es el ser. ¿Es verdad eso? Sí. Dios es el que diseñó todo, sí, pero mucho más que eso. Dios, en fin, nos ama, y Dios hizo todo por amor. Y ahora vamos a explicar, vamos a avanzar un poquito para ver cómo, además de todo lo que estamos viendo, que son la maravilla de Dios puesta en la creación, puede haber otras cosas que nos explican la existencia de Dios. Quieren hacer una pequeña pausa, pero vamos a hacer una pausa escuchando una música, ¿ya? Pero que tiene un motivo didáctico.
Dije pausa, Martina la tomó en serio. Entonces, atención, pensemos en la música, ¿sí? Vamos a poner una música bonita para contrarrestar esa, no sé cómo se llama ese bus, en Ford se llama una chiva. La chiva. Lo que estamos hablando ahora, el cerebro humano, ¿verdad? Imaginemos una música linda, súper armónica, una melodía agradable, no esa música moderna, no, algo más bonito, ¿sí? Entonces una música agradable, bonita, entonces fíjense cómo estamos acostumbrados a eso. Pero primero, hubo una persona con inteligencia que compuso esa música. Pero antes que eso, a ver, antes que ese paso, Dios puso los sonidos. Los sonidos que tienen diferentes frecuencias. Y en diferentes frecuencias tienen diferentes notas musicales. Porque cada nota musical tiene una frecuencia. Por ejemplo, cuando uno afina, ¿quién aquí es músico? Creo que hay varios músicos. Entonces tiene un La 440. ¿Por qué un La 440? ¿Sí han escuchado eso? Sí. Porque es la frecuencia de la nota musical. Entonces, sé que ese La, en esa frecuencia, vamos a afinar en ese La. No sé si saben que antes del La tenía otra afinación. Si no me equivoco era 430 o 420. Y después se pusieron de acuerdo que tenía que ser 440. Pero hay una explicación muy interesante de eso. Otro día hablamos de eso. Entonces, son frecuencias, las notas son frecuencias. Pero hay toda una relación matemática entre las notas musicales impresionante. Entonces, unas combinan con otras. Entonces yo hago Do, Mi, Sol, hago un acorde de Do mayor, ¿verdad? Pero puede haber un acorde menor con otra nota y suena bonito, pero suena diferente. Hay acordes más alegres, otros más tristes, y hay otras notas que no suenan bien. Entonces hago una combinación de notas que son horrible, porque esas frecuencias no se combinan bien, no se armonizan. Entonces yo sé que para quien no conoce mucho de música es difícil de entender, pero para quien profundiza un poco en la música, uno se da cuenta que la música, que parece algo tan así artístico, tiene un lado matemático y preciso, impresionante. La armonía de las notas, las escalas, los acordes, los tiempos, los ritmos, impresionante. Entonces, Dios creó una serie de reglas con los sonidos, que se pueden combinar para hacer sonidos que combinen porque armonizan y otros que no. La inteligencia humana entendió y una persona compuso una música. Entonces, la evolución, ¿no? Entonces, como el ser humano quería comer, entonces aprendió a usar un instrumento y la música. ¿Cuál era la necesidad? Dios puso el deseo de las cosas bonitas. Entonces una persona compuso una música, aprovechó esa regla que Dios puso en los sonidos, en la física de los sonidos, y una persona compuso una música. Otra capacidad humana, otra persona, otra inteligencia humana, talento humano, ejecuta la música. ¿Qué suena más bonito? ¿Una música ejecutada por un computador? Le pongo las notas, ¿no? Do, re, mi, fa, mi, pe, 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 pe. O una persona, un artista que ejecuta una música con una interpretación bonita. Le pone alma a la música, ¿verdad? Entonces, mire que interpreta, es la interpretación musical. Entonces llega la persona, el artista, y la interpreta. Entonces usted siente que tiene alma, que es un ser humano que está tocando. Entonces a veces dicen que esta persona hace llorar el violín, porque toca de tal manera que le pone alma a lo que está tocando, ¿verdad? O lo contrario, la banda militar, que los soldados mantienen alta la moral porque la música está tocada con mucha fuerza, con mucha garra, así. Interesante la interpretación. O sea, hubo el compositor que supo poner en orden, con creatividad, la música. Hay otro que la interpreta con alma. Primero fue Dios que colocó las reglas todas. Y después hay un tercero, una tercera persona, que es aquel que escucha la música y se deleita. Y escuchando una serie de ondas vibratorias que llegan al oído, el oído capta, uno tiene emociones. Entonces, qué agradable, qué bonito, cómo se tranquiliza esa música. Interesante. ¿Quieren escuchar la música? Sí. Entonces, ahí paramos un minuto, escuchamos la música cortica, pero para sentir eso, porque después vamos a explicar. Pero ya se dan cuenta por dónde va la cosa. O sea, algo que es tan inmaterial como la música, que no tiene una finalidad práctica. ¿Cuál era la necesidad del ser humano para la supervivencia de componer música? Ninguna. Pero Dios nos dio un alma espiritual con deseo de cosas bonitas. Vamos a ir.
la relación de sonido que Dios creó, después la persona que compuso la música. Ahora fíjense cómo está bien interpretada. Ya leí una pregunta en las cabezas. ¿Quién compuso eso? Se llama Boccherini. Sí. Pero no me importa, no hace falta apuntar, pero suena bonito, ¿verdad? Entonces, yo puse a propósito esa música porque a veces uno cree que la música moderna es lo máximo, así. ¿No? Fíjense cómo... Aló, aló. Fíjense cómo la humanidad ha decaído bastante en cuanto a eso. Uno se siente tranquilo, ¿verdad? Entonces, si ven cómo el violinista que está tocando le pone alma. Entonces, algo del alma de él transmite la música. Toca con alma. Y uno escucha y uno se deleita, y es una belleza que ni siquiera es material. O sea, tiene algo de material porque hay ondas. Pero es súper inmaterial. Es una belleza. Martín, ¿qué pasó? Es una... Sí, ya vamos a terminar. ¿No quiere volver a su puesto? A ver. Mejor por acá, más rápido. Sí. Si no va a dar la vuelta por allá. Listo. Entonces, ahí está. El ser humano tiene capacidad de admirar la belleza. ¿Sí? Porque aquí tenemos alma. Y aunque no conozcamos mucho de música, o unos sí otros no, o sea, uno más que otros, pero nos tranquiliza, ¿verdad? Más que esa que está sonando allá afuera. Claro que sí. Sí. Entonces uno siente una tranquilidad, una calma, ¿sí? Por la armonía, por la melodía, por la manera que interpretar la música, porque Dios creó el alma humana con capacidad de admirar cosas bonitas, la belleza. Que si fuese el cerebro simplemente una conexión de neuronas, porque a veces se quiere explicar la inteligencia humana así como una complicadísima conexión de neuronas, no habría esa capacidad de mirar la belleza. Y ahí se ve otro aspecto, otra manera de explicar, quedan 5 minutos, otra manera de uno explicar que Dios existe. Ya lo que explicamos ahora fue interesante, ¿verdad? La complejidad del universo. Hablamos de la tierra, del agua, de ¿qué más? Del cerebro, del ojo humano, etcétera. Entonces, que la ciencia, mientras va profundizando, descubre que hay una precisión, una calibración en el universo impresionante, preciso, increíble. Pero, además de la complejidad del universo, el universo es bonito, tiene belleza. Entonces, si fuese simplemente una gran máquina, se ha visto que las máquinas en general son feas,
Entonces el carro tiene que poner una lata así, un color para que no se vea la máquina. Y cuando hay algo feo, dice, uy, tan feo como un carro visto por debajo. Sí. ¿Verdad? Porque la máquina es fea. Entonces el reloj viene todo tapadito, porque claro, ahora actualmente está en moda, entonces ahora se ve la máquina, pero es fea la máquina. Mejor no verla. En cambio Dios creó ese universo tan preciso, tan bien calibrado, pero bonito. Entonces uno ve, hablamos ya del cielo estrellado, el firmamento impresionantemente grande. Y todo refleja algo de Dios, la grandeza de Dios, ese lado infinito, ese lado medio que no tiene fin, ¿no? Después el mar. Hay mares más bonitos que otros, playas o lugares del mar más bonitos, pero hasta el mar más simple tiene algo atractivo. Ahora si pensamos en un mar así, eso transparente, con fondo de coral, el agua así que desde arriba se ve medio verdoso, así de lo limpio que está el agua, y uno entra así, ve los corales y los peces de colores, ¡qué maravilla! Y las flores, ahora que salíamos de la casa San José, habían puesto un arreglo grande de flores a los pies de la Virgen, de flores anaranjadas. Todo el fondo verde con anaranjado, qué bonito, como así como hay armonía de sonidos, de notas musicales, hay armonía de colores. Entonces, verde con anaranjado, se veía muy bonito. Entonces había rosas anaranjadas, había varios tipos de flores, todas anaranjadas, lirios, muy bonito. Entonces la belleza de las flores. Después la belleza de un atardecer. A veces dicen que no, que la belleza es subjetiva, que depende de la cultura de cada persona. Entonces para uno una tarántula puede ser hermosa. A ver, si uno coge una persona de cualquier origen, de cualquier cultura, ¿quién no mira un atardecer o un amanecer? A todo el mundo le gusta, ¿sí? A no ser que haya un problema por ahí, pero normalmente a todo el mundo... No, un problema es que le queman el sol, no sé. Todo el mundo se deleita viendo un amanecer, un atardecer. En fin, el arco iris. En fin, el mundo está lleno de belleza. Vas a salir un poco al campo y ver lo que Dios creó, o ver aquellas cosas que hizo el hombre cuando era inspirado por Dios, porque estas ciudades así medio feitas, no digo nada contra estas ciudades, sino que las ciudades modernas que son prácticas, que son útiles, no son bonitas, o rara vez son bonitas. Pero si uno ve aquella época histórica cuando el hombre ponía a Dios en el centro, las cosas eran bonitas también. Entonces, ahí está. Dios también puso un reflejo de Dios, que no solamente la complejidad del universo, sino también la belleza del universo. El universo, como es bonito, el universo nos muestra que Dios existe. La belleza del universo. Ahora, miren, con eso terminamos. Dios creó muchísimos seres. Dios creó minerales lindísimos. En lo hondo de una montaña, donde no le llega nada de luz, una esmeralda. Aquí, cerca de aquí, ¿verdad? Esmeraldas lindas, así. Una belleza impresionante. Minerales. Después, vegetales, plantas, desde secuoyas enormes hasta las más pequeñas hierbitas. Todas vegetales. Animales, una variedad impresionante, diferentes tamaños, unos fuertes, otros encantadores. Entonces el águila que vuela alto, que muestra, no ve un aspecto de Dios ahí, que es así, esos horizontes amplios. La persona que es como un águila, San Agustín le dicen el águila de Hipona, hombre de amplios horizontes, aquel que no está metido en sí mismo, así, y ensimismado, sino que está viendo cosas grandes, se olvida de sí mismo para ver grandes panoramas, el águila. Pero al mismo tiempo, el lado bonito, así como que cándido, de una golondrina. ¿Se han visto? Como que siempre está alegre, la golondrina está siempre contenta, y vuela y vuela, o un picaflor. Y así, cuántas cosas. Pero está también el ser humano, y el ser humano, de los seres materiales, porque están también los ángeles, pero de los seres materiales, el ser humano es el único de todos los seres materiales creados que puede admirar la belleza. Miren qué interesante. Entonces la belleza es hecha para nosotros, porque los demás seres del universo no pueden admirar la belleza. Porque si usted coge una vaca y la vaca la pone a pastar frente a un muro, o si la pone a pastar frente a un paisaje fabuloso, parece que le da lo mismo, ¿verdad? Sí. Porque no es culpa de la vaca, ¿no? Es que Dios hizo la belleza para el ser humano, ¿sí? Entonces el ser humano tiene la capacidad de admirar la belleza. La música que escuchamos,
Hay belleza física, como dijimos, el paisaje, esto, lo otro. Bellezas a veces más inmateriales, como una música, el arte, si bien que también es así material físico. Y después, el mundo de la belleza, olores también, sí. A veces la belleza de algo racional, entonces a veces una ecuación matemática, pum, tiene una cierta belleza, ¿verdad? Una lógica así, la belleza de la lógica. Pero una de las bellezas más impresionantes es la belleza moral, que es cuando la persona hace un acto bueno, que es bonito, la persona que es generoso, que no piensa en sí mismo, en fin, la persona que se entrega a los demás. En fin, puede haber otros actos, el heroísmo, el martirio, que uno ve eso y uno dice, qué bonito, qué bonita es la virtud, qué bonito es ese acto que esa persona que hizo. Una vez el doctor Plinio Correa de Oliveira, que fue quien formó a Monseñor Long, un hombre católico, así del siglo XX, pero extraordinario. Él, cuando era así, estaba graduándose del colegio, los amigos quisieron hacerlo pecar con cosas feas, y estaba durmiendo en un hotel, había otro amigo de un viaje, y le llevaron una mujer de mala vida. ¿Y qué sucedió? Él estaba despierto, pero se estaba haciendo dormido así, ¿cómo reaccionar en el momento si se le acercaba a esa persona para hacerlo pecar? ¿Y saben qué pasó? Se fue acercando, él sintió que se iba acercando, él estaba ya descansando, amigos salieron así a divertirse en esas cosas del mundo, y él escuchó que venía con los amigos de una mujer, y él sintió que la traían para hacerlo pecar. Y ahí esta mujer se acercó, lo vio dormir, y dijo, qué bonita es la inocencia. Y se dio la vuelta y salió. Ciertamente recibió una gracia en ese momento. Belleza moral, la belleza de la pureza, de la inocencia. Entonces la belleza, desde la belleza más simple, más material, hasta la belleza más espiritual, la belleza moral, todo eso muestra que Dios existe, porque tenemos la capacidad de mirar y porque el mundo es práctico, funciona, como dijimos, una complejidad impresionante, pero además es bonito. Y no solamente que Dios existe, sino que Dios nos ama, porque ¿para quién más que para nosotros? Dios creó tanta belleza en el mundo, ¿verdad? Vamos a parar por ahí y en una próxima ocasión vamos a seguir, porque hay muchos temas para hablar sobre esto, pero incluso después se acuerdan cada una de las preguntas que nos pueden hacer respecto a la fe y tal. Pero todavía hay preguntas respecto a la existencia de Dios. Por ejemplo, a veces alguien dice, Padre, hay tanto sufrimiento en el mundo, tanta gente inocente sufre, o yo rezo siempre y me pasó tal cosa, Dios no existe. ¿Cómo explicar eso? Queda para la próxima. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.